¿Qué tal, Bitcoiners? Un video tipo casi 1 de la mañana para traerles una información sobre blockchain o algo muy ameno y muy interesante que pasó en el Consensus en la ciudad de Nueva York. Consensus 2018. Joe le apuesta a Jimmy Song una apuesta sobre el polvo mágico de blockchain. ¿Qué fue lo que pasó? Dos de las personas más prominentes figuras están poniendo su dinero en la boca. Es decir, están haciendo una apuesta donde respaldan lo que dicen con plata. Estas dos personas. Joe, el de la izquierda, es fundador de Consensus. Es un startup estudio, en Ethereum Startup Studio. Y Jimmy Song es un socio de Blockchain Capital, muy famoso. Eh, Se dieron la mano y hicieron una apuesta justo al frente de la audiencia de cientos, posiblemente miles, en el Consensus 2018 de CoinDesk, que es una conferencia en Nueva York. Es una conferencia de Bitcoin, altcoins, un montón de compañías blockchain, un montón de compañías, pero un montón, todas las que ustedes han escuchado, conocen. Todas esas altcoins, Ledger Wallets, es un montón de compañías y cada quien tiene su cubículo y muestra su producto. Es interesantísimo, se encuentra mucha gente. Eh, Ellos disfrutan mucho estar ahí, lo disfrutan muchísimo. Bueno, Lubin le apostó a Son cualquier cantidad de Bitcoin que en 5 años en el futuro el espacio blockchain va a tener o va a incluir algún número de aplicaciones, posiblemente 5, que es un número que todavía no se ha definido, que va a tener un número todavía definido de usuarios. Es decir, que de aquí a 5 años van a haber aplicaciones famosas que van a tener una gran cantidad de gente usándolo. Esto está muy interesante porque esto es lo que vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo. Está muy interesante. Jimmy Song, que es un Bitcoin maximalista, le aceptó la apuesta. ¿Qué significa esto? Para explicar qué es lo que sucedió, sería necesario retroceder 20 minutos a la apuesta. Amber Baldet, un former blockchain program lead, es alguien que lleva el programa de blockchain en JP Morgan. Había mostrado su nuevo proyecto Clover, una app descentralizada o DApp. ¡Wow! ¡Qué bien! Que es DApp Store, una tienda que le da a los usuarios acceso a proyectos que están amarrados o que tienen que ver con ambos, públicos y sin necesidad de tener permisos, pero más enfocado a las compañías de redes blockchain. ¿Por qué me río? Ella, entonces, después de esta presentación, preguntó a Song y a Lubin en el stage, estaban ahí sentados, para una conversación que inmediatamente agarró fuego, con Baldet preguntándole a Song qué opinaba sobre Clover. Su reacción fue brutal. Bueno, brutal está en entredicho, porque yo he escuchado a Jimmy Song y Tom Bass desde hace años y ellos siempre tienen la misma opinión. En este caso sería el meme de ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Esto se veía venir. Lo que pasa es que lo hizo en el escenario, no sé si más conveniente. Su reacción fue brutal. No escuché más nada que palabras bonitas, buzzwords. Solo escuché bla, bla, bla. La razón, el argumento, era que esto estaba totalmente desconectado entre hacer algo centralizado en compañías y supuestamente aplicaciones descentralizadas, a las cuales las trato sencillamente como polvo mágico de blockchain. Este se está copiando de mi polvo de hadas.
un contrapunteo, unos dimes y diretes entre Balder y Lubin and Son. Wow, aquí se puso muy caliente el escenario. Lubin predijo con sarcasmo que los próximos 5 años de criptodivisas, de innovaciones de criptodivisas, van a ser nada excepto Bitcoin 1.0. Son le salió adelante diciendo, yo realmente no veo mucho de estas cosas ganando mucha tracción. Bitcoin, él argumentó, es la real y única innovación aquí. Así que Lubin le lanzó la apuesta. Te apuesto cualquier cantidad de Bitcoin de que estás equivocado. A mí esto me pareció siempre muy interesante, muchísimo. Porque todos los días vemos proyectos por los cuales me preguntan. Y de aquí en adelante les voy a dar un pedacito de mi opinión. Espero que este no sea uno de esos videos largos. Recordando que no porque a mí me parezca que, o sea, me gusta como se expresa Jimmy, no significa que yo tenga la razón y sencillamente hay más de una cara de la moneda aquí. Pero escribí esto por lo menos, por decirlo menos, es interesante. Es alguien que hay que escuchar, de verdad. Tal vez no estar de acuerdo al 100, y aquí siempre les he enseñado yo que primero no crean ni en su sombra, mucho menos si van a disfrutar un video de YouTube, piensen que el youtuber tiene la razón. Al final están viendo posiblemente un estúpido haciendo un video dando su opinión, ¿ok? Ese es el punto a tratar. También siempre pienso que Jimmy podría ser más delicado delante de 4.000 personas. Cuando empezaron estos consensos, se llamaba... a mí me gustaría hacer un día un stand-up comedy, porque me parece muy cómico que al principio de los tiempos esto se llamaba Bitcoin Conference. Después pasó, esto tiene parte que ver con el asunto. Después pasó a ser Blockchain Conference, porque era la moda. Después pasó a llamarse Ledger Ledger distribuido, libro de contabilidad distribuido. Después se llamó base de datos distribuidas. Y hoy en día, si tú quieres hacer algo así como una reunión de este tipo de personas, que como hay en Nueva York, pues ya es más allá, es como la innovación o la evolución de Bitcoin pasa a través del consensus, de las reglas que todos debemos seguir. Entonces hoy en día se llama consensus, ya no se llama Bitcoin. Es muy bonito ver por dónde va esto, porque psicológicamente hablando, ya Bitcoin era bueno, Bitcoin era malo, Bitcoin era volátil, entonces pasamos a hablar de que no, Bitcoin puede no ser lo mejor, pero los bancos consideran la blockchain. Y hoy en día estamos al nivel de consensus. La primera vez que yo vi uno de estos, habían 400 personas en Nueva York. Hoy en día hay 4.000 personas y cada una pagó $2.000. No era lo más indicado que Jimmy se peleara delante de todos. Acuérdense que muchas de estas personas tienen grandes skills de programación, hablan muy bien y saben de lo que están hablando, de Bitcoin. Pero a veces cuando te toca desenvolverte en sociedad, no deberías ser tan rudo. Posiblemente te falte pues lo que te sobra de programador, te faltan skills de relaciones sociales. No sé, aquí podría haber sido un poquito, pero ¿para qué lo invitan si él siempre ha sido abierto en su opinión? Él es un Bitcoin maximalista, Jimmy es un Bitcoin maximalista. Y los términos absolutos a veces no son buenos, a veces la palabra Bitcoin maximalista posiblemente no sea, no estés en el lado correcto de la historia. Es muy difícil esto que les voy a contar porque lo que sí me gustaría escuchar, siempre les digo, deja tu comentario, pero esta vez sí, al final del artículo, posiblemente mucha gente va a seguir en contra de la centralización. Esto fue lo que nos trajo a apoyar el Bitcoin, a decirle que no a los bancos.
y no al Big Brother, el tío Sam y todas estas instituciones. Pero es mi opinión y siempre la ha sido. Se la comentaba a mi viejo el otro día. Este video va a ser largo, creo. Así que ya se los aviso. Le comentaba que Bitcoin, la parte de Bitcoin que a mí me agradaba cuando empezamos esto y nos sentábamos a hablar muchísimo, era que era censorship resistant, o era resistente a la censura. Era público, democratizado, descentralizado. Cualquiera puede bajarse una wallet y tener, las primeras veces que comenzaba yo a conversar con mi viejo y con otro socio, les decía que no era tener un banco, una cuenta bancaria suiza, les decía yo. Esto es como tener una cuenta bancaria suiza en tu celular. Y fui evolucionando la manera que yo veía esto a no es una cuenta bancaria suiza, es un banco con todos los servicios que un banco te ofrece. Y eso nos encantaba, porque no podías censurarlo como entidad bancaria o como nación o como gobierno. Pero la parte que nosotros disfrutábamos, esto pues es importantísimo, como censorship resistant o como resistente a la censura, era la parte importante. El envío de, de wealth o de algo que tiene valor o de dinero, llamemos Bitcoin dinero, el envío de dinero de aquí a Australia en 10 minutos prácticamente gratis, sin pedirle permiso al tío Sam o al Big Brother o como quieras llamarlo. Descentralizar la parte del pago. Nunca pensé que la parte que fuera resistente a la censura fuera la parte del Turing Complete. Es decir, nunca pensé que había que ser una máquina programable para hacer, por ejemplo, Ethereum, para hacer smart contracts. Nunca pensé que la parte que había que descentralizar eran los smart contracts. Eso le decía yo a mi viejo. No significa que yo tenga razón. Porque, pero ¿por qué dices eso, Andrés? Ahora tenemos máquinas virtuales de Ethereum trabajando smart contracts. Sí, pero es que los smart contracts del que si tú haces un trabajo, yo ejecuto y envío una cierta cantidad de Ethereum. Hay 1 millón de contratos. Hay contratos en Ethereum. En estos días vi uno para hacer un matrimonio. Es decir, la parte de las smart contracts nunca fue la que los gobiernos, los bancos o el Big Brother estaban interesados en censurar. Ese es mi resumen. Es decir, que lo único que era censurable era el pago. Y una vez inventado Bitcoin y saltándonos lo que era importante haber inventado, que era evitar la censura del pago, todo lo demás me parecía no necesario descentralizarlo y llevarlo a la blockchain. Y eso son conversaciones muy amenas que tenía yo con mi viejo hasta la madrugada, porque eran conversaciones muy, muy largas, como para un video. Pero dicho mi punto de vista, que es la parte que debería funcionar descentralizada, lo demás podría hacerse centralizado y mucho más efectivo. Hay que tener cuidado porque esto hay que decirlo con mucho toque. Es decir, no hay que ser Bitcoin maximalista y siempre hay que preguntarles a ustedes cuál es su opinión para ver qué aprendo yo de ustedes, porque yo siempre aprendo algo de ustedes, obvio. Hay gente que me sigue, me lleva una morena, es demasiado inteligente y me dejan unos comentarios buenísimos. ¿Qué pasa con los Bitcoin maximalistas como Jimmy? Y esta parte ya di mi opinión de lo que pienso que debería ser resistente a la censura. Pero Bitcoin maximalista como Jimmy es mucho más agresivo que yo y dice que de Ethereum, de la moneda número 2 para abajo, lo único que sirve es Bitcoin. De Ethereum para abajo es scam. Y Jimmy y Tom Base, los dos siempre hacen varios videos de YouTube. Los sigo porque eran muy visionarios. Yo desde que los seguí, yo no sabía de qué estaban hablando.
De hecho, fue Tom Bates el que hace como 2 años. Cuando uno habla de 2 años en esto de Bitcoin y blockchain, son años luz, aunque sé que es una medida de tiempo, pero de distancia, no de tiempo. Hablemos como por exagerar. Todos sabemos que en Bitcoin hablar de... vemos cómo resultó eso en un mes. Hablar de un mes es una exageración. Hablar de 2 años. Yo veía a Tom Bates hace 2 años, hablando del scam de Ethereum, porque primero es una ICO que recolectó dinero sin entregar el token. O sea, primero recolectan, luego crearon el Ether. Y Tom Bates hablaba de security. Y security o valores, no con el boom del que se está hablando ahorita, de que la SEC se va a reunir y va a decir si eso es un security, o que la SEC en Estados Unidos se ha reunido para pues, anular y citar con cease and desist órdenes varias ICO que conocemos, muchísimas, y que porque el tío Sam está metiendo sus narices en la CICO y porque no nos deja en paz, pero porque es un security. Y ya Tom Bates hace 2 años hablaba de que es un security, y esos son los detalles que me llevan a mí a seguir una persona. Son visionarios en cuanto a que yo no sabía ni de qué estaba hablando con la ICO, ya me sonaba Ethereum hace años, pero no lo había estudiado. Pero sí lo había notado, me acuerdo que había notado, la primera vez que escuché de Ethereum lo había notado para estudiar. Yo por mi parte tengo una opinión al respecto de lo que pasó con la apuesta. Sí sé, y he hablado siempre con mi viejo y con mi hermano, de que me dicen, dime una compañía que tú uses que utilice blockchain. Y me ha costado decirle, sí puedo decirle que veo en el futuro gran oportunidad de la blockchain o descentralización para esto. Es pequeño resumen que yo creo que debería ser importante en el futuro, que vamos a ver inmobiliaria, bancos, seguros, entretenimiento, eh, el healthcare, el cuidado de la salud, votación. Yo cuando viajé a Estonia en el 2013 ya había mencionado a unas personas con quien me reuní que las votaciones deberían hacerse por la cadena de bloques. En ese momento no existía Ethereum y yo les comenté que podías darle un pequeño satoshi a cada persona que naciera y que tuvieras guardados la cantidad que le diste más su wallet. Y en el momento dado de una votación que no duraría más de 2 horas, cada persona, cuando tiene su wallet y tiene su satoshi que le entregaste como gobierno al nacer y la tienes en una base de datos, permitirías que esa persona vote por uno de los dos candidatos y la persona que tiene más Bitcoin ganaría. Podrías evitarte el doble voto, te podrías evitar un montón de cosas. Realmente era una belleza. Hoy en día con Ethereum se podría hacer esto mucho más eficiente que la tontería que pensé yo en el 2003. Pero digo Estonia porque ya estaban muy avanzados. Eso es solo criptodivisas. No es como por aquí en Colombia. Protección de derecho de propiedad intelectual. Me parece fascinante saber que el First Come, First Server, la primera persona que aplica para una, por ejemplo, tienes un artículo como este artículo y no quieres que nadie lo copies, lo mandas a la cadena de bloques y obviamente el primero que escribió, el primero que llega en la cadena de bloques es el dueño del artículo. Lo único que puedo decir que he visto con agrado que está en la blockchain, en la cadena de bloques, es Civic en el Consensus de Nueva York. Pusieron una máquina con cerveza y Civic verifica que tú seas tú y que tú tienes más de 21 años. Y ha sido la sensación de... Hay un montón de videos. Les recomiendo que vayan y los busquen porque pones tu celular y pagas con Civic y Civic verifica que seas mayor de edad y te da la cerveza. Eso es, en Nueva York en el consenso hay cola de gente haciendo Proof of Hanover, POH, Proof of Hanover o Proof of Guayabo o ratón. Esto lo digo con sarcasmo, realmente es lo más bonito que he visto en la cadena de bloques. Esta tecnología está siendo aplicada para todo, desde récords o registros médicos hasta inmobiliario.
transacciones de real estate. También hay ciertas predicciones que me gustaría hacer. Para el 2018 posiblemente veamos mucho mercado de capital en blockchain, cadena de suministro, que hemos visto hasta ICOs al respecto, y como Civic, prueba de identidad en la blockchain. El punto que muestro más adelante es que muchas compañías están buscando, y si lo voy a mostrar ahorita, si son capaces de aguantar el video, muchas compañías están buscando crear el problema que he visto en varias ICO, en varias ICO, para resolverlo con blockchain. Están creando problemas que no existían y todo lo resuelven con blockchain. La blockchain, según yo, es un gasto de energía brutal, es muy lento e ineficiente. Y esto se los explico más adelante. Cuando hubo el problema con Facebook y el filtrado, la venta de cada uno de los datos y el ataque de publicidad para ver si con eso afectaban las elecciones presidenciales, etc., llegó la oportunidad de la blockchain descentralizada, cifrada e inmutable, no controlada por un tercero, y todos dijeron, nada, Facebook va a caer, porque podíamos imaginarnos un Facebook descentralizado. Y yo escribí con mucho sarcasmo, aquí lo pongo al final, sí, claro, porque guardar información para siempre en una cadena de bloques descentralizadas no va a ser ningún problema. Y es que tienen que darse cuenta que, por ejemplo, proyectos como Storage o una de las primeras monedas que compré al empezar esto, SIA Coin, pueden llegar a ser un problema porque descentralizar nuestra data y nuestros archivos que tenemos en Drive o en Dropbox o donde quieras que lo quieras tener, en Microsoft OneDrive o en el iCloud, y llevarlos a una cadena de bloques descentralizada, puede ser un problema si luego se encuentra una vulnerabilidad en dicha exchange, en dicha blockchain o cadena de bloques, porque ya no estarían tus documentos en cada una de las máquinas del mundo cifrados, sino se podrían ver. Y valga la inmutabilidad, no podrías ir con pánico y borrarlos en cada computadora del mundo. Así que todavía un Facebook centralizado es lo que vamos a ver por un buen rato. Tus archivos descentralizados, el problema de escalar. Siempre escucho cómo me preguntan qué opinas tú de este proyecto, qué opinas tú del otro. Doy pequeñas opiniones con mucho respeto, porque primero no tengo la razón nunca, y segundo, estamos hablando que ya no son proyectos. Nosotros podemos haber empezado en esto por la tecnología, pero hoy en día, si alguien me pregunta de un tema, posiblemente puso mucho dinero ahí y no quiere que yo salga a decir mal del proyecto. Pero hay muchos proyectos que se ven como, no recuerdo nombres ahorita, Nano, IOTA, EOS, Cardano, que no han demostrado, que demuestran en pequeña escala que pueden ser más eficientes que Bitcoin, pero es porque todavía no han tenido el punto de la necesidad de escalar, llegar a un límite como le pasó a Bitcoin y los FIO, las comisiones eran muy grandes, porque a Bitcoin es el que todo el mundo le ha caído y lo ha usado y ha tenido la necesidad de escalabilidad o escalar, crecer. Y muchas de las anteriores monedas que les mencioné no han tenido la necesidad de escalar. Por lo tanto, no han pasado la prueba de dificultad y por lo tanto quedan en proyectazos. Ya siempre lo digo, ya se me hubiera ocurrido a mí la genial idea de hacer Internet of Things o el Internet de las cosas. Es decir, son gente que yo considero que sí son genios, pero posiblemente la ejecución de IOTA no sea tan fácil llevarla del papel, del white paper a la vida real. Dicho esto, quiero dejar claro que por eso es que no opino que sea bueno tokenization o tokenizar todo. Recuerdo hace años cuando
empecé a ver Dentacoin, no recuerdo el nombre. Yo dije, ya estábamos llegando al límite de, de una moneda para solo los odontólogos, es decir, tokenizar todo, pero peor aún, blockchainization, o cualquier que me esté inventando cualquier palabra en inglés mal hablado, blockchainizar todo, hacer una cadena de bloques para cada cosa que se nos ocurra. Recuerden que es la moda, es novedoso, e incluso hay compañías en Wall Street que cambian, hay compañías que tienen acciones, son públicas y están en Wall Street, que cambian solo el nombre y suben de valor. Así de locos estamos. Por ejemplo, una acción de la empresa estadounidense sube, yo recuerdo que se triplicó el primer día al colocar blockchain en su nombre. ¿Y es una empresa de tecnología? No. La compañía fabricante de té helado, ustedes me quieren decir qué tiene que ver el té helado con blockchain. Bueno, en este caso cambió de nombre y eso permitió que sus acciones se multiplicaran por 5 en la bolsa. Es de Nueva York y solo tiene negocios de bebidas, de té frío. Cambió su nombre por Long, en vez de Long T, Long Blockchain Corporation. ¿Y qué pasó? Estamos total y absolutamente locos y la acción se fue al cielo, a la luna, to the moon. Otros casos recientes como que hacen cambio de nombres nada más, no, ni siquiera hicieron un white paper, fue Sky People Jugo de Frutas. El nuevo nombre con blockchain, criptomonedas y relaciones con no sé qué cosa, Future FinTech Group. Y una mención en CNBC y las acciones se fueron a la luna, etc. Así estamos y así nos va a ir. Dicho esto, quiero mencionarles que luego de que Jimmy dijera esto, la mitad del grupo que estaba sentado delante de él, que habían pagado $2,000 por escucharlo, estaba contento porque lo conocen. Y la otra mitad, creo que lo estaban medio abucheando y él se sintió un poco mal de lo extremo que ha llegado a esta comunidad. Y se sentó a hacer un artículo que pueden leer, pueden ver más de estos videos en btcandres.com. Se sentó a escribir un artículo, está en inglés, yo se los conseguí en español, de por qué blockchain es complicado. Y creo que tiene mención a un artículo de 1996 de por qué el Internet es complicado. Y solamente Jimmy puede escribir este tipo de cosas. El artículo en sí es el siguiente. ¿Por qué blockchain es difícil? Por Jimmy Son. Los bombos y platillos respecto a blockchain es enorme. Si escucha a la caravana de bombo, dirá que blockchain ahora resolverá la disparidad de ingresos. Hará todos los datos seguros para siempre. Hará todo más eficiente y sin necesidad de confianza. Salvará a bebés moribundos. Bitcoin Cash. Esto es Roger Beer. Perdón. ¿Qué rayos es una blockchain en cualquier caso? ¿Y realmente puede hacer todas estas cosas? ¿Y acaso no significa que si apoyas Bitcoin también eres pro blockchain? ¿Cómo puedes apoyar Bitcoin pero hablar más de la tecnología que lo respalda? En este artículo busco responder a estas preguntas. ¿Qué es blockchain? Para examinar algunas de estas afirmaciones debemos definir qué es una blockchain. Y aquí es donde yace mucho de la confusión. Muchas empresas utilizan la palabra blockchain para referirse a una especie de dispositivo mágico por el cual todos sus datos jamás estarán errados. Este dispositivo, por supuesto, no existe, al menos cuando hablamos del mundo real. ¿Dónde nos deberíamos enfocar este año? En blockchain. Va a cambiar todo el mundo está hablando de él. Las aplicaciones son ilimitadas, no queremos quedarnos atrás. ¿Qué es exactamente blockchain, jefe? También deberíamos enfocarnos en inteligencia artificial.
Entonces, ¿qué es blockchain? Técnicamente, una blockchain es una lista enlazada de bloques. Recuerdo uno de estos eventos en Nueva York donde creo que es la mejor explicación que yo he visto en mi vida de qué es blockchain. Y él responde, es sencillamente una chain of block. En perfecto español le preguntan, ¿qué es una cadena de bloques? Y responde, chicos, no se vayan muy lejos, es sencillamente bloques en cadena. O sea, cambió la palabra al revés. Y es sencillamente eso. Es una lista enlazada de bloques y un bloque es un conjunto de transacciones ordenadas. Si no ha entendido la última oración, puede imaginar la blockchain como un subconjunto de una base de datos. Wow, aquí sí ya con algunas propiedades adicionales. El aspecto principal que distingue a una blockchain de una base de datos convencional es que existen reglas específicas sobre todo sobre cómo incorporar datos en la base de datos. Es decir, no puede originar conflicto con otros datos existentes. Consistencia. Solo se puede agregar o añadir. Inmutable. Y los propios datos están bloqueados para un dueño apropiable. Esto es importantísimo. Solo podemos agregar o añadir. Aquí tienen el Facebook que quiere todo el mundo ser descentralizado. Aquí está, no puedes borrar. Es replicable y está disponible. Finalmente, todos concuerdan en cuál es el estado de las cosas en la base de datos canónico, sin requerir un rector central. Listo, descentralizado. En este último punto, el que realmente es el santo grial de blockchain. La descentralización es muy atractiva debido a que implica que no existe un punto único de fallo. Es decir, ninguna autoridad única podrá eliminar tu activo o cambiar la historia, entre comillas, para acomodarlo a sus fines. Este registro de auditoría inmutable, donde usted no tiene que confiar en nadie, es el beneficio que buscan todos quienes están jugando con la tecnología. Viene con un gran costo, el costo de blockchain. El registro de auditoría inmutable que no está controlado por la única entidad es ciertamente útil, pero existen muchos costos para crear este tipo de sistema. Es más estricto y lento. Es muy estricto y lento. Podrías estar pensando, ¿por qué no puedes simplemente corregir la base de datos o empezar nuevamente y continuar? Esto es muy fácil en un sistema centralizado, pero es muy difícil en uno descentralizado. Necesitas consenso o consensus en Nueva York o el acuerdo entre los actores en el sistema para cambiar la base de datos. El único que puede cambiar base de datos es Vitalik en Ethereum, les recuerdo. Por si acaso creen que Ethereum es mejor que Bitcoin, Vitalik centralizado es el único que puede, que por lo tanto cambió la base de datos y por eso nace Ethereum y queda el anterior Ethereum. Bueno, prácticamente nace, aunque no sea verdad, nace Ethereum Classic. La blockchain debe ser un recurso público que no está bajo el control de una única entidad descentralizada, ¿lo recuerdas? O todo el esfuerzo será una muy costosa manera de crear una base de datos lenta y centralizada. Eso es una blockchain, una base de datos lenta. El mantenimiento es muy costoso. Una base de datos tradicional centralizada solo necesita que se escriba en ella una vez. Una blockchain necesita que se escriba en ella miles de veces en cada una de las computadoras del mundo. Una base de datos tradicional centralizada necesita validar los datos una vez. Una blockchain necesita validar los datos miles de veces. Los costos de mantener una blockchain son de órdenes de magnitud más alto. Y el costo debe justificar su utilidad. Muchas de las aplicaciones que buscan algunas de las propiedades mencionadas previamente pueden obtenerlas por muchísimos menos costos. De hecho, entrando al consenso en Nueva York, vi un video donde Lee, el creador de Litecoin, criticaba el hecho de que existiera, por ejemplo, los CryptoKitties o los gatitos, que una vez colapsaron la red de Ethereum. Decía que eso se podría hacer como cuando yo cambio mi gato por el tuyo, cambio una carta, una barajita o una mona de béisbol por otra o la vendo y pasa de mano, que él apoyaba en que los CryptoKitties podían hacerse de manera centralizada. El cambio de una mona, por ejemplo, de béisbol a otra persona se puede tener un registro centralizado. Y eso fue
antes que Jimmy. Esto fue Lee, el de Litecoin, entrando y criticando la descentralización. Esto es buenísimo porque eso no lo vio nadie. Pues no lo vio mucha gente, porque es aburrido ver esa parte de Lee cuando lo estaban entrevistando hablando de los gatitos. Segundo, blockchain es una manera de mostrarte cómo que estás en la frontera que lidera la tecnología. Te guste o no, la palabra blockchain ha tomado vida propia. Muy pocas personas realmente entienden lo que es, pero quieren mostrarse más en onda, así que utilizan estas palabras para sonar más inteligentes. Del mismo modo que nube significa el ordenador de otras personas y inteligencia artificial significa un algoritmo retocado. Blockchain en este contexto significa una lenta y costosa base de datos. Yo les digo, ¿para qué me invitan si sabes cómo me pongo? Llevo toda la vida opinando esta misma frase completa. Entonces, ¿para qué es bueno una blockchain? Ya hemos afirmado que una blockchain es muy costosa con respecto a una base de datos centralizada. Por tanto, la única razón por la cual debería utilizar una blockchain es para descentralizar, es decir, eliminar el punto de fallo o control central. Esto naturalmente significa que el software o base de datos no debe cambiar con frecuencia, sino jamás. Debe haber pocos incentivos para actualizar. Siempre habla de incentivos. La mayoría de las industrias no tienen estas características. La mayoría de las industrias requieren nuevas características o actualizaciones. Por lo tanto, no existen muchos usos de blockchain para la mayoría de industrias. La única excepción que hemos encontrado es el dinero. A diferencia de la mayoría de casos de uso en industrias, el dinero es más valorado si no cambia. La inmutabilidad y la dificultad en el cambio de las reglas es positivo para el dinero y no lo contrario. Esta es la razón del por qué blockchain es la herramienta adecuada para el trabajo cuando se trata de Bitcoin. Lo que está claro es que muchas de las empresas que están tratando de utilizar blockchain en realidad no quieren una blockchain en cualquier caso, sino actualizaciones de tecnología de información para su industria específica. Utilizar la palabra blockchain para conseguirlo es deshonesto. Conclusión. Blockchain es un término popular estos días y desafortunadamente el meme blockchain, no Bitcoin, no morirá. Si tienes un servicio centralizado, una blockchain no le brindará nada que no pueda ser miles de veces más barato con una base de datos centralizada. Si tienes un servicio descentralizado, entonces probablemente se esté engañando a sí mismo y no tiene en cuenta los puntos únicos de fallo que existen en su sistema. En un sistema realmente descentralizado, ni siquiera existiría usted en ningún caso. Esta nota del autor se refiere a que el servicio descentralizado no depende de que exista o no una entidad. Al inicio de los años 2000 hubo una presión de parte de muchos ejecutivos en la industria de la tecnología por utilizar Java y XML. A pesar de que ambos son herramientas y no productos concretos, muchos ejecutivos insistieron en su uso sin importar cuán adecuado era para lo que sus ingenieros estaban intentando conseguir. Blockchain se parece mucho a eso. De una manera, las concepciones actuales de blockchain están intentando hacer lo imposible. Quieren la seguridad de un sistema descentralizado con el control de uno centralizado. Blockchain se está utilizando demasiado como una palabra para vender mucho cebo de culebra inútil. Esto es aceite de culebra que vendían de pueblo en pueblo. Y tiene que ver con muchas ICO o ICO que compramos solo por esto. Cuanto más rápido desechamos el bombo, mejor estaremos todos en el largo plazo. Aquí está en inglés el artículo. Les voy a dejar los links aquí abajo en la descripción. De hecho, hay varios comentarios. Algunos inversores inteligentes hacen su dinero vendiendo aceite de culebra. Hay un artículo, un tweet, hay un hilo como de 24 tweets muy bueno de Jonathan Corgan que, bueno, antes de mostrarle el hilo porque realmente se vuelve imposible el video de 2 horas, me gustó como si mencionas a la persona
le das clic y mencionas su tweet, le puedes decir y mencionas a Thread Reader App, le dices, por favor, desenvuelve esto. Hay un robot escuchando, si es mencionado, y sencillamente crea un artículo. Entonces, si tú ves algún día 15 o 20 tweets que te interesen, que están todos en hilo, sencillamente llamas, a esta persona también la llamó, hey, Thread App, un role please, le dices un role please, incluso le puedes poner el hashtag y él te dice, hello, un role you asked for, lo que solicitaste, ya, y te publica en una dirección. Entonces vamos a ver, esta persona lo invocó y queda el artículo. El artículo es muy bueno, habla sobre exactamente esto. Lo que pasó en Consensus, que no debió haber pasado ahí por lo menos, es como todos los otros chicos populares. Blockchain están públicamente cayéndole golpes a los geeks y los nerds, en este caso Bitcoin, mientras que en privado tratan de copiar su tarea. Realmente sí, para no hacerlo tan largo, les voy a dejar el link, está en inglés y habla mucho sobre el dinero que quieren hacer las personas colocando la palabra blockchain technology a su compañía. En resumen, se los dejo. Blockchain. Y esto de polvo de hadas me suena que es mío, no de Jimmy. Blockchain no es mágica cosa donde tú puedes tirar blockchain, polvo de hadas sobre el problema y el problema se solucionará. Nadie mejor que Jimmy Son para decirlo. Ya sabes, manito arriba, compártelo, coméntame aquí abajo lo que estás en desacuerdo. Recuerda no dejar muchos insultos y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto.